¿De dónde vienen las lenguas? Antes de comenzar con el tema de hoy, siempre es útil recordar que la lengua es el sistema de comunicación desarrollado por una comunidad de hablantes y un idioma es una lengua que además ha recibido el reconocimiento oficial por parte de un Estado o de una institución política. Por eso decimos que el español es el idioma oficial de Chile. En otras palabras, todo idioma es una lengua, pero no toda lengua llega a convertirse en idioma. La pregunta que me surge es, ¿por qué existen tantos idiomas? Y además, ¿por qué algunos se parecen tanto entre sí? ¿Tú crees que si un chileno, un iraní, un islandés y un habitante del norte de la India se hubiesen encontrado hace unos 4.000 años, podrían haber descubierto que sus idiomas en algún momento remoto fueron miembros de una misma familia? La respuesta sorprendente es que sí, porque los idiomas no surgen de la nada. Nacen, cambian, evolucionan constantemente y se separan, exactamente igual que las especies biológicas. Entonces, por eso los lingüistas hablan de familias lingüísticas, lenguas madre, lenguas hijas y parentesco lingüístico. Utilizan un lenguaje muy parecido al de la biología evolutiva. Entonces, ¿te parece que conversemos sobre cómo nacen las lenguas? Claro, imagina una comunidad que vive unida donde todos hablan parecido, pero un grupo emigra cientos de kilómetros. Pasan varias generaciones y cambian sus costumbres, sus formas de organizarse y las actividades que les permiten vivir. Incluso va cambiando el clima, la vegetación y sus fuentes de alimentación. Y también cambian los vecinos. En todo este tiempo, su pronunciación va variando lentamente. Comienzan a aparecer nuevas palabras y otras desaparecen poco a poco. Así, después de 500 años, todavía pueden entenderse. Después de 1.000 años, les cuesta bastante. Y después de 2.000 años, seguro que ya parecen idiomas completamente distintos. Eso ocurrió una y otra vez durante miles de años. Escucha este ejemplo. En español decimos madre, en inglés mother, en alemán Mutter, en irlandés mudar, en persa modar. ¿Notas que todas conservan un cierto parecido? Es verdad, nunca había imaginado que el español y el persa estuvieran algo relacionados. Y sin embargo, ese parecido no es casual. Los lingüistas han demostrado que estas palabras descienden de una forma mucho más antigua, hablada hace varios miles de años, por pueblos que probablemente vivieron en las estepas de Eurasia. Esa lengua ya no existe, pero comparando cientos de idiomas, han podido reconstruir gran parte de su vocabulario y su gramática. Se conoce como el proto-indoeuropeo. Las semejanzas no son casualidad, provienen de un ancestro común. Lo mismo ocurre con tres, three, try, trayas. Y entiendo que el proceso que realizan los lingüistas para descubrir estas relaciones es muy interesante. Aunque a veces la gente piensa que son solo suposiciones, no es así. Existe un método científico muy riguroso. Ellos comparan sonidos, gramática, terminaciones, cambios fonéticos regulares, palabras básicas, y entonces descubren los patrones. Así es. Por ejemplo, en muchas palabras el sonido P latino terminó convirtiéndose en F en las lenguas germánicas. Eso ocurre cientos de veces, no por casualidad, es una ley fonética. ¿Y sabes tú cuáles son las lenguas más antiguas que conocemos? Me parece que son el sumerio, el egipto antiguo, acadio, hitita y chino antiguo.
Además, el sumerio es un caso muy especial, porque no se ha podido demostrar que pertenezca a una familia lingüística conocida y entonces lo clasifican como una lengua aislada. Aún uno de los grandes misterios sobre las lenguas es que no sabemos si existió alguna vez esa lengua única de la cual nacieron todas las demás, aunque hay dos grandes posibilidades. Una, que todas provengan de una lengua hablada por los primeros Homo sapiens. Dos, que hayan surgido varias veces de manera independiente mientras distintos grupos humanos se expandían. Actualmente no hay evidencia suficiente para resolver definitivamente esta cuestión. Y es importante decirlo porque la ciencia también sabe reconocer lo que todavía ignora. Lo que sí sabemos es que algunos idiomas tienen palabras de origen muy antiguo. Hay palabras que usamos todos los días que tienen miles de años. Por ejemplo, noche, estrella, agua, dos y nombre. Son palabras que han cambiado muy poco durante milenios. Son auténticos fósiles lingüísticos. ¡Qué interesante! Y también hay bastante información de idiomas que han desaparecido o que están en riesgo de perderse. Según la UNESCO, cada 2 semanas aproximadamente desaparece una lengua en el mundo. La mayoría son idiomas indígenas, porque sus comunidades se enfrentan a la asimilación cultural, la migración o la falta de transmisión generacional. Y lo más preocupante es que con la muerte del último hablante fluido de una lengua, no solo se pierde el vocabulario, sino una forma única de entender el mundo y un patrimonio cultural invaluable. Desaparecen historias, canciones, conocimientos sobre plantas, formas de nombrar la naturaleza y maneras de comprender la realidad. Así es, porque la pérdida de una lengua es comparable, en cierto sentido, a la extinción de una especie. Cuando escuchamos un idioma desconocido, pensamos que estamos oyendo sonidos extraños, pero en realidad estamos escuchando miles de años de historia humana. Y a veces también se nos olvida que, mucho antes de la llegada de los europeos, el territorio chileno era un verdadero mosaico lingüístico. Cada pueblo tenía su propia lengua y con ella una manera particular de comprender el paisaje, la naturaleza y la vida. En el norte se hablaban lenguas como el kunza del pueblo atacameño y el cacán asociado a los diaguitas. En el extremo austral existían lenguas como el selknam, el cahuéscar y el yagán, desarrolladas durante miles de años en algunos de los ambientes más extremos del planeta. Y en el centro sur, el mapudungún, que aún hoy sigue siendo una de las lenguas indígenas con mayor vitalidad en Chile. Algunas de esas lenguas desaparecieron, otras lograron sobrevivir. ¿Qué marcó esa diferencia? En realidad no existe una única explicación. Cada pueblo vivió una historia distinta, aunque los investigadores coinciden en que influyeron muchos factores, por ejemplo, epidemias, desplazamientos, cambios económicos, políticas de integración, discriminación y a veces la decisión de las propias familias de enseñar a sus hijos únicamente el español para así facilitarles la vida. Eso cambia bastante nuestra perspectiva. No estamos hablando solamente de idiomas, estamos hablando de personas que tuvieron que adaptarse a un mundo que cambiaba muy rápidamente. Exactamente. Y al mismo tiempo, ahora estamos viendo una realidad muy esperanzadora. En este momento, diversas comunidades trabajan para revitalizar sus lenguas. En Chile existen programas oficiales en lengua originaria para los pueblos aymara, quechua, licanantay o kunza, coya, diaguita, rapanui, mapuche, cahuéscar y yagán. Hoy,
los niños vuelven a aprenderlas. Se publican libros, se realizan talleres, se capacitan profesores, se crean aplicaciones digitales, se producen canciones y materiales educativos. Y cuando una comunidad decide recuperar su lengua, también está recuperando una parte fundamental de su memoria colectiva. ¡Qué interesante! A veces imaginamos que preservar una lengua significa quedarse viviendo en el pasado, pero en realidad también puede ser una manera de construir el futuro. Por supuesto que sí, las lenguas no compiten entre sí. Una persona puede hablar español, mapudungún e inglés, y cada una le abre una ventana diferente para comprender el mundo. El multilingüismo no divide, enriquece. Cada lengua representa una experiencia humana irrepetible, y cuanto mayor sea la diversidad de miradas que conservemos, más amplio será nuestro propio horizonte. Y sin embargo, aunque existen muchas lenguas en el mundo, solo unas pocas son habladas por una gran cantidad de personas. ¿Por qué pasará esto? Es una buena pregunta. ¿Será que algunas lenguas eran más fáciles de aprender o más perfectas que otras? Curiosamente no, ¿eh? Los lingüistas coinciden en que no existen lenguas superiores o inferiores. Todas son capaces de expresar ideas complejas, sentimientos, humor, poesía o conocimiento. Las lenguas han sido uno de los grandes inventos colectivos de la humanidad. Lo que cambia no es la calidad de la lengua, es la historia de quienes las hablan. Pensemos en un río. Cuando un río crece, no transporta solamente agua, también lleva semillas, sedimentos y vida hacia lugares muy lejanos. Claro, con las lenguas ocurre algo parecido. Cuando las personas viajan, comercian, migran o fundan nuevas ciudades, también llevan consigo su idioma. Entonces, los idiomas viajan con las personas. Claro, y a lo largo de la historia, algunos acontecimientos multiplicaron este proceso. Por ejemplo, las grandes migraciones, las rutas comerciales, la expansión de distintos imperios, la colonización, la imprenta, la educación y en los últimos siglos, la revolución científica, los medios de comunicación e Internet. Eso significa que cuando hoy escuchamos hablar inglés, español o portugués en lugares muy alejados de sus regiones de origen, estamos viendo el resultado de miles de años de historia. Así es. Cada idioma lleva consigo el recorrido de los pueblos que lo difundieron. Por eso, comprender la historia de las lenguas también es comprender la historia de la humanidad. ¿Y cuáles son las lenguas más habladas del mundo? Primero, te quiero contar algunas curiosidades. Por ejemplo, hoy existen alrededor de 7.000 lenguas en el mundo, pero casi la mitad podrían desaparecer antes de terminar este siglo si dejan de transmitirse a los niños. Solo unas pocas decenas de idiomas son hablados por la inmensa mayoría de la población mundial. Papúa Nueva Guinea tiene la mayor diversidad lingüística del planeta, con casi 800 lenguas. El español es lengua oficial en unos 20 países, mientras que el inglés es idioma oficial o de trabajo en más de 50. Y ahora, en relación a tu pregunta sobre cuál es la lengua más hablada, si contamos solamente a quienes lo aprendieron desde niños, el chino mandarín ocupa el primer lugar. Pero si sumamos también a quienes la aprendieron como segunda lengua, el inglés es la lengua con mayor alcance internacional porque se utiliza para la comunicación, la investigación científica y gran parte de Internet. Después aparecen otras como el hindi, el español, el árabe, el francés, el portugués, el bengalí, el ruso y el urdú.
Cada una refleja una historia distinta de crecimiento demográfico, intercambios culturales, expansión política o desarrollo económico. Es interesante. Detrás de un idioma no solo hay gramática, también hay migraciones, comercio, ciencia, literatura, tecnología y millones de vidas humanas. Exactamente, las lenguas son como unos grandes ríos culturales. Nacen en un lugar, reciben nuevos afluentes, atraviesan distintos territorios y terminan conectando pueblos muy diferentes entre sí. Quizás por eso, aprender otra lengua es mucho más que memorizar palabras. Es viajar por la historia de otros pueblos, es descubrir otras maneras de pensar y muchas veces es comprender mejor nuestra propia lengua. Sin embargo, por miles de años, todo ese conocimiento dependía únicamente de la memoria. ¿Qué ocurrió cuando la humanidad encontró una forma de conservar las palabras más allá de la vida de quienes las pronunciaban? En ese momento comenzó una de las revoluciones más extraordinarias de nuestra historia. En el próximo episodio, el mayor invento tecnológico, la escritura. Conversaremos sobre ella. Nos encontramos en el próximo episodio.